que quienes agreden a los médicos de los hospitales bonaerenses tengan que quedar presos y no sean excarcelados. Recordemos que durante el fin de semana hubo un evento en el Hospital San Martín donde familiares de un chico que falleció producto de una pelea en la Unidad 9 agredieron a los médicos porque no pudieron salvarle la vida. Así que bueno, este proyecto busca penar a estas personas que agreden a los médicos de la provincia de Buenos Aires. Así es, un proyecto de la diputada Sara París con el abogado Alfredo Vascón, con quien estamos acá en el estudio de CUL 103.7. Buen día, Alfredo, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, contanos un poco cómo sale este proyecto tan importante, ¿no? Y después, justo estamos en una semana donde se ha vivido mucha violencia, especialmente en el Hospital San Martín. ¿Cómo nace esto? Bueno, digamos, en conversaciones mantenidas con la diputada Sandra París, ella tiene una alta vocación docente, viene de la docencia, ella es profesora en la Facultad de Derecho, compartimos también el claustro en la facultad, y obviamente la preocupación estaba vinculada con lo indefenso que muchas veces están ciertas actores de prestaciones esenciales del Estado, ¿no? Como ser los médicos, los maestros, los asistentes sociales, por ejemplo, y de qué manera podíamos colaborar para que estos funcionarios que son, insisto, tan esenciales para las funciones básicas del Estado pudieran estar cubiertos. Entonces de allí surgió el tema que aquellas personas que agredan dolosamente, o sea, que cometan algún delito doloso contra médicos, enfermeras, maestros, no puedan beneficiarse con la excarcelación y con ninguna forma ni de morigeración, ni prisión domiciliaria, ni alternativa a la prisión hasta que se desarrolle el juicio, no con un sentido de castigo anticipado, sería inconstitucional verlo de esa manera, sino que tomando como una presunción de que quien agrede a funcionarios, insisto, que prestan un servicio básico del Estado, como es la salud y la educación, si esas personas no respetan al educador o a quien te va a curar, menos aún va a respetar la convocatoria de la justicia, por consiguiente, es dable suponer que esta persona, cuando sea convocada por la justicia, se va a profugar y no va a comparecer, ¿no?, a esos fines. Bueno, tenemos en línea justamente también a Sandra París. Sandra, buen día, Agustín Raimundo te saluda. Sandra, ¿nos escucha? A ver si nos podemos comunicar. Me parece que suelto ahí un toquecito, pero a ver, me parece... No, se cortó la comunicación. Vamos a hablar un poco más en profundidad del tema. Ahora ya retomamos ahí contacto con Sandra, se había cortado. Los celulares son todo un tema en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo vivís esto que pasó en el Hospital San Martín? Es terrible, ¿no? Imagínate un médico que está justamente para salvar vidas. No es gratificado. No. No es gratificado como debería ser. Así esa persona no salga con vida, no es culpa del médico. Bueno, en este caso, digamos, la medicina no es la que encargada de generarte una afección a la salud, sino es la encargada de generar la interrupción de los procesos que pueden llegar a perjudicar la salud. Es decir, vos vas al médico para tratar de que te cure y resulta que la persona que está tratando de curarte, vos en vez de dejarla trabajar tranquilo, la sometés a una situación tal que primero la agredís sin ningún tipo de justificativo, más allá de que no hay justificativo para agredir a nadie. Y segundo, la pones en una situación de tensión tal que yo no sé si estaría tranquilo en manos de un médico que está actuando bajo coacción o bajo una situación de intranquilidad. Incluso hasta me imagino el caso en una guardia en un hospital público en la que el médico debe optar por atender una urgencia o a la persona, al familiar de la persona que lo está agrediendo. Tal cual. O sea, ni siquiera por eso, esos respetos de lo que son las prelaciones de la, digamos, de lo que puede ser una urgencia. Y esto te agrego una cosa más que nos surge y le ha surgido a la diputada París con motivo de esta situación. Conocemos que el servicio penitenciario tiene un sistema de salud. Tengo la suerte de conocer a varios médicos del servicio penitenciario que son todos profesionales excelentes y la capacidad
profesional que tiene el servicio penitenciario es excelente, pero evidentemente el diseño del sistema sanitario del servicio penitenciario no es adecuado, porque si a un interno que sufre algún inconveniente como estos tienen que llevarlo a lo que se denominan hospitales extramuros, con todo lo que eso significa llevar a un hospital extramuros a una persona que está detenida, evidentemente el diseño del sistema sanitario del servicio penitenciario no es correcto. Entonces también habría que aprovechar para revisar cómo es que el servicio no tiene un sistema para que una persona, aún con una herida de gravedad, no pueda ser atendido dentro de lo que son los hospitales del servicio penitenciario. Muy bien, ahora sí, la tenemos en línea Sandra París. Sandra, te damos la bienvenida. Agustín Raimondo te saluda. Sí, buen día, Agustín, Buen día. Alfredo, ¿cómo están? Ahora sí, se nos cortaba la comunicación. Sí, es imposible comunicarse en este país, lamentablemente. Sí, tal cual, Sandra. Bueno, estamos charlando, ¿no? Acá con Alfredo, de esto que están presentando, qué importante, y más en esta semana. ¿Sabes lo que me gusta de esto? Que hubo un accionar rápido de personas que lo pueden hacer. Una diputada, un gran abogado en la ciudad de La Plata, que se junten, piensen y craneen esto para empezar a solucionar un conflicto que la verdad es aterrador, ¿no? La violencia a los médicos. Sí, en realidad, la verdad, la propiedad intelectual del proyecto corresponde al doctor Alfredo Gascón y bueno, y lo hemos trabajado en conjunto y lo hemos presentado, y esa es la función del legislador, anticiparse a lo que está ocurriendo en la sociedad y a los hechos que son tan lamentables, ¿sí? Esto de que las personas que van a ser atendidas por un médico sean golpeados o quienes dictan clases para poder enseñar también sean agredidos por las personas, marca una rotura en la escala de valores a nuestra sociedad, y ahí es donde debe estar el derecho para poner un límite a estas cuestiones, y bueno, y ahí es como surge este proyecto de ley. Es importante, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? ¿Creen tener un apoyo para poder sacarlo a flote? ¿Lo han podido charlar tanto con otros profesionales, en tu caso Alfredo, con otros legisladores, Sandra? Mira, nosotros esto lo hemos charlado en el seno del bloque y la verdad que lo hemos presentado en 2 oportunidades ya para ser aprobado por la Cámara, y sinceramente el oficialismo nos lo ha acompañado. Yo pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical, donde somos minoría, y si no tenemos el acompañamiento del Frente para la Victoria, el proyecto lamentablemente no puede obtener media sanción. ¿Por qué crees que no tiene apoyo del Frente para la Victoria esto? Sinceramente creo que porque ni siquiera lo han mirado. No quiero creer que no haya voluntad política de hacerlo, pero es la verdad, las 2 últimas sesiones el proyecto fue presentado pidiéndolo el tratamiento sobre tablas por la urgencia que tiene este tema. Cuando se tratan otros temas que no son tan trascendentes y se lo aprueba sobre tabla, pedíamos que esto fuera aprobado, y sinceramente fue el propio presidente de la Cámara quien nos dijo que no era el momento para tratar este proyecto. Así que esperemos yo les agradezco muchísimo la difusión que ustedes nos permiten darle a esto, porque eso hace también que se tome conocimiento de lo que venimos trabajando, que muchas veces uno en silencio trabaja, crea leyes que después no pueden ser aprobadas, ¿no? Sí, la realidad es esa. Bueno, ya que los tengo a los dos, ¿no? En un momento tan difícil, en un momento tan violento, en un momento en que por ahí el Frente para la Victoria no asume muchas veces los errores, y esto es parte también de la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad siempre ha sido ninguneada por el Frente para la Victoria. Hoy vemos por un lado esto, ¿no? Desde la inseguridad, y por otro lado la justicia. En tu caso, ¿cómo lo ves? Este trato, ¿no?, que tiene el oficialismo con la justicia. Me gustaría escuchar la opinión de los dos, tanto de Sandra como de Alfredo. ¿Cómo lo viven hoy esto, ¿no? Porque ahora hay que presentar algo que tiene que ver con la inseguridad, con un importante accionar también de la justicia. ¿Cómo viven todo? Yo me voy a anticiparme a contestar, digo, la opinión política que tengo al respecto. Sinceramente, el oficialismo vive en un mundo estratosférico, ¿sí? La realidad pasa por otro lugar. Los ciudadanos comunes viven una realidad diferente, y la justicia es agredida y vapuleada permanentemente por el oficialismo, queriendo ubicar personas que respondan
a sus intereses netamente personales, que ni siquiera son intereses de un sector de gente, no, son intereses netamente personales, ¿sí? Para proteger su integridad física de no ir presos por distintas estafas. Tenemos el caso del vicepresidente Vudú, que está procesado y aún sigue siendo presidente de la nación. Digo, estas son las cosas que molestan y que duelen, porque uno cree en la justicia y sabe del trabajo que hacen los jueces y la justicia en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Zárate y conozco perfectamente qué es lo que hacen los jueces y cómo trabajan, pero si a eso vos no le brindás elementos, si no le brindás garantía jurídica a ellos con el trabajo que hacen, se hace muy difícil. Alfredo. Y la verdad que es un horror la falta de institucionalidad que el gobierno trae con este tema, no respetando casi ninguna de las pautas que uno aspira en cuanto a lo que es el cubrimiento de una magistratura, ¿no? Uh-huh. Uno viene de una formación en la cual el juez es una institución en sí, y todos estos mecanismos, especialmente en la justicia federal, en la cual hay manipulación de personas para designar los jueces, la verdad que a mí no me da mucha esperanza si esto continúa, porque la aspiración que uno tiene es que este país, la consolidación de las instituciones a través de la democracia y el republicanismo sea cada vez mayor, y esto conspira contra estas aspiraciones que podemos tener. Quizá haya personas que, como no tienen necesidad de tener acceso a la justicia, por el motivo que fuera, no vean en qué medida los puede perjudicar, pero que sepa todo el mundo que esta degradación institucional en el tema de la justicia, a la corta o a la larga, te afecta y mucho como país. Es necesario terminar con esta manipulación que hay con el tema de la justicia. ¿Cuántos años hace que sos abogado? Este año cumplo 30 años 30 años. ¿En estos 30 años, estos últimos han sido los más raros o se lo adjudicás a otra época? No, obviamente es incomparable, porque yo te diría inclusive que en los últimos años ha tenido un vértigo a todo nivel, a nivel justicia. Vos fijate, nos vamos un poco del tema, ¿no? Pero vos fijate, incluso uno estaba acostumbrado a que la justicia, los jueces hablaban por sus sentencias y la justicia era controladora de los otros poderes. A partir de esta nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación, cambió el paradigma de lo que es la administración de justicia. Hoy hay una necesidad de dar información sobre lo que hace la justicia, no solamente a través de los jueces. Es decir, hoy el Poder Judicial tiene sus oficinas de prensa, algo que era impensado en un esquema histórico, ¿no? del sistema de administración judicial. Y por otro lado, la Corte, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se involucra en las cuestiones de la administración. Ayer salió una noticia, por ejemplo, de la Corte de la Provincia, que ordena que creo que el Hospital Melchor Romero sea adecuado. Sí. Bueno, era impensable que hace años un juez le ordenara al Ejecutivo que hiciera cosas propias de su administración. Ni hablar del famoso fallo Mendoza del tema de del saneamiento del Riachuelo. Es decir, claro, la Corte hasta designa una organización de cómo debe hacerse. Bueno, esto significa que el Poder Judicial, como contrapoder, está notando las falencias que tiene especialmente el Poder Administrador en darle soluciones a la gente. Entonces, si el juez no es independiente, el juez no tiene la tranquilidad de conciencia, que no está sometido a que sea puesto y sacado por el Ejecutivo, no tiene esa posibilidad de poder decirle al Ejecutivo: estás haciendo las cosas mal. Bonadío hoy dijo, y con esto cierro y volvemos al tema para ir cerrando ya la nota, pero es importante, ya que tengo por un lado alguien que obviamente es opositor al Frente para la Victoria, escuchar también a un abogado. Digo Frente para la Victoria, que no es peronismo, aclaro, pues muchas veces la gente dice Frente para la Victoria es peronismo. Frente para la Victoria hasta incluso está integrado también por radicales. Digo, hay radicales que están hasta en el Frente para la Victoria, y hay de todos los partidos, desde la izquierda también. Digo, para dejar en claro que esto no es una cosa de radical versus peronismo. ¿Cómo ves esta declaración? Bonadío dijo, es difícil investigar a un presidente. Y la otra, la que hizo hace unos días atrás, si aparezco suicidado, investiguen al asesino. ¿Cómo lo vivís, Sandra? Bueno,
Esto tiene que ver con lo que ha pasado con Nisman, ¿sí? Ahí hay un doble mensaje el que hace Bonadío. Está diciendo por un lado que ojo con lo que pasó con Nisman y cuidado que si aparezco muerto no es porque yo quiera, sino porque me mataron. Esto que ha quedado todo en un manto de duda de lo que pasó, porque la gravedad institucional que tienen estos temas, son jueces de la nación, son fiscales de la nación los que están siendo separados y apartados de sus cargos o cuestionados con la actividad que hacen. Eso es lo que preocupa, porque no es un vecino cualquiera, son jueces de la nación que tienen todas las garantías constitucionales para ocupar ese cargo, y no es que llegan de la noche a la mañana, hay toda una trayectoria para ocupar esos cargos, y después un gobierno que exactamente como decías, del Frente para la Victoria, que no es el Partido Justicialista, y esto lo vemos en las elecciones donde se separan por un lado los justicialistas y otros del Frente para la Victoria, nos genera temor de lo que puede ocurrir en la justicia hacia adelante. Pero yo creo que la gente sabe lo que va a votar y está muy segura de la necesidad de garantizar un cambio hacia adelante a partir del 9 de agosto. Sandra, te agradezco muchísimo. ¿Sandra? Sí, hola, no escuchaba, perdón. No escuchaba. No, te agradezco muchísimo y bueno, válido recordar, ¿no? Los médicos agredidos, si esto avanza, podrían tener un respaldo y empezar a que aquellos que intenten lo piensen 10 veces y dejen de hacerlo, porque por ¿no? lo menos saben que van a ir presos y que no van a quedar en libertad. Este es el proyecto que propone Sandra y Alfredo. Exacto, así que muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio, y cuando vuelva ahora a La Plata después, perdón, de las elecciones, sí, ya los iré a visitar personalmente. Muchísimas gracias, Agustín. Te esperamos, Sandra, te esperamos. Buen día, hasta luego. Alfredo, algo para cerrar, para reflexionar por qué tan importante este proyecto. Yo pensaba, ¿no? Fuera de lo que son las normas legales y los procedimientos penales, ¿no? Qué valiente que sos, ¿no? De ir a pegarle a un médico o una maestra, ¿no? Entre 3 o 4. Que, la verdad, que qué guapo que sos, ¿no? El sentido de esto también es, porque alguno te puede criticar, decir, ¿por qué al maestro y al médico y no a cualquier persona que le agreden? La situación de vulnerabilidad en la que está un maestro o un médico atendiendo a un paciente o a un alumno o al padre de un alumno o el asistente social que va a hacer su función a un barrio, a tocar el timbre en una casa o el caso de las ambulancias que muchas veces tienen que entrar a determinados barrios y que las apedrean. Son los momentos en los cuales el servidor público, en este caso el médico o el maestro, está en la situación de mayor exposición y de menor defensa posible. Yo soy docente en la facultad y si tengo que entrevistarme con un alumno por algún motivo, jamás voy a pensar que ese alumno, a veces uno trata de contenerlo, de tratar de solucionarle su problema. A mí la primera vez que se me ocurrió algo de este asunto fue hace unos años, no me acuerdo cuánto, que un profesor de la Facultad de Derecho, que tuve la suerte de compartir con él algunas materias mientras estudiábamos, era un excelente alumno, es un excelente abogado, excelente funcionario, excelente profesor, que es Miguel Berry. Lo agredió un alumno porque no estaba conforme con la calificación que había tenido. Una cosa de locos. Una cosa, y no digo que pasó como una anécdota porque no lo fue tal, pero yo digo, ¿cómo puede ser, digamos, que no haya una reacción institucional para decir, no, este no es el mensaje, esto no es la formación que Pero queremos? hoy estamos en esta época, hoy estamos en donde no se respetan las autoridades. Yo lo vivo acá adentro. Pero es un mensaje, perdóname. Esto en todo sentido. Hoy, pero eso es lo que yo digo. Pero si la Presidenta no respeta a otros poderes, siempre lo marco igual. Yo hice muchos años de terapia, no soy psicólogo, pero los años de terapia me ayudaron a ir a la raíz de los problemas. Y yo también creo eso. Creo que si la Presidenta no respeta a gobernadores, a intendentes, a jueces, a diputados, a senadores, a medios, a periodistas, esto termina que cualquier persona con un mínimo de confianza, el hecho de compartir un espacio ya es otra autoridad. Yo lo he sufrido mucho, hace 4 años que dirijo esta radio. He sufrido mucho. Y después me tengo que bancar que teóricamente el malo soy yo. Lo he sufrido mucho. De hecho, es todo tan volátil
vos que sos abogado, yo jamás tuve un juicio, por ejemplo. Jamás tuve un juicio. Hay una cuestión de ventaja, una cuestión de maltrato. Esto es la violencia, es en vez de... y sin fundamentos encima. Es violencia y sin fundamentos. Agustín, encima. más que someterte al juez, al maestro, al directivo, te tenés que someter a la ley. ¿Sí? Tenés que someterte. Si Tal vos no cual. sos obediente a la ley, terminás siendo esclavo Tal cual. del funcionario. Entonces, ¿y vos qué aspirás? Que el funcionario sea el primero que respete la ley, que respete las normas. El problema, además, pasa por lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje? Vos tenés todos los derechos, pero no tenés ninguna obligación. Tal cual. ¿No? Entonces, Tal cual. vos vas a exigirle a la maestra que te apruebe. ¿Eh? O al médico que te cure. Espere, Tal señor, cual. hay un turno, hay gente que está esperando. Déjeme a mí procesar cuál es la urgencia más indicada. O mirá, el maestro, no tuviste la calificación deseada, tenés que recuperar, tenés que estudiar un poco más, tenés que esforzarte un poco más. No, quiero ya lo que yo creo que me corresponde. Es así. Bueno, entonces, eso es tergiversar la ley. Entonces, obedezcamos la ley, a partir de la obediencia de la ley, vamos a convivir de una manera distinta. ¿Qué es lo que pasa hoy y en este contexto? No sé si vos teniste la oportunidad alguna vez de estar en un juicio oral, No, nunca. aunque sea como espectador. No, nunca, no. La mayoría de los juicios orales hoy terminan en escándalo. Ujú. Los familiares de la víctima, si la sentencia es absolutoria, obviamente porque no están de acuerdo con la sentencia. Ujú. Si la sentencia es condenatoria, porque le dieron poco. Ujú. ¿Sí? Los familiares del imputado, si lo condenan, porque lo condenaron. Si no lo condenan, porque estuvo preso siendo inocente. Entonces, el tribunal se encuentra en una situación, en el acto trascendente que hace a la esencia del republicanismo, de las instituciones, que es la lectura de una sentencia, Ujú. se convierte en una situación traumática en la cual a veces tienen que salir hasta protegidos porque además en los juicios se arman como si fueran la cancha de fútbol. De un lado se ponen los que están a favor de uno y de un lado los que están a favor del otro. Y tiene que ir la policía y a separar, porque pues nadie acepta lo que resuelven las instituciones. Yo quiero mi justicia, yo quiero mi nota, Bueno. yo quiero mi atención médica y no me importa lo Pero demás. estamos así, mirá, yo ayer lo hablé y a veces sentí que cansaba y daba el ejemplo. Digo, el caso de Florencia Saintut en periodismo es eso. Florencia Saintut, lo único que les enseña a los periodistas es derecho, derecho, derecho. Ahora, nunca les enseñó las obligaciones que tienen que hacer como periodistas. Muchas veces me ha tocado enseñarles esas obligaciones. Se van enojados, se creen que el que está equivocado. Todos, no hay uno, Lo más tarde, 2 años tardaron en reconocerme. Todos tarde me lo reconocen, porque a veces he sido un tipo que le ha dado oportunidad a muchos que vienen con el currículum vacío, a muchos que vienen con el currículum vacío que no saben hacerse abajo. Hoy todos quieren hacerse arriba Son dos gerentes. para terminar, claro, y terminan abajo, lamentablemente. Lamentablemente, padres que se meten en los laburos. Es vergonzoso cómo se vive y tiene que ver con esto. ¿Y en qué terminamos? En esto que ustedes hoy tratan de empezar a evitar, en que no se golpee un maestro, en que no se golpee un médico. Y por eso tenía muchas ganas de charlar con vos, Alfredo. Te agradezco tanto, porque la verdad que son los temas que ameritan que se conversen. No hay soluciones mágicas en este punto. Es tratar de mandar mensajes de que apaciguemos, que convivamos, que tengamos ese minutito de paciencia. Antes, cuando nos decían que hay que contar hasta 10 antes de hacer una macana. Bueno, señores, todos los que tengamos que tener alguna vinculación con maestros, con médicos, con asistentes sociales, con personas vulnerables, démosle primero la chance de que puedan hacer su trabajo como es debido. Muchas gracias. Abogado. Alfredo Gascón, abogado con nosotros.